estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, mi Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa de oración, Señor. Gracias por cada uno de las personas, cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor. Gracias, gracias, Señor bendito. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar, Señor. Que sea tu presencia, que sea tu poder, que seas tú, Señor, manifestándote de una manera especial. Tú eres el que sabes, mi Señor, la necesidad que traemos personalmente, Señor. Tú eres el que sabes, Señor, y el que tienes el poder para encargarte de cada situación. Padre, toma control total de los aires, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, atamos y reprendemos todo aquello, Señor, que quiera perturbar, Señor, mientras tu palabra sea predicada, Señor. Que seas tú ayudándonos a escuchar, que seas tú ayudándonos a prestar atención, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, que es tu voluntad, salgamos haciéndolo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ven y toca el cuerpo, Señor, de cada uno de los que se sientan mal, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Puede sentarse, usted sabe que tenemos un tema, ¿verdad? Estamos hablando ¿cuál fue el plan de Dios desde el principio? Sabemos que Dios ha tenido un plan maravilloso con la humanidad, mis hermanos, y no ha faltado de qué manera a veces el enemigo trata de desviar a la gente con lo que Dios quiere hacer. Y lo que hemos hablado, mis hermanos, es de tantas cosas que se está usando para predicar, usan la Biblia. En las redes sociales, y el que no conoce la Biblia no entiende, mi hermano, qué es verdad y qué es mentira, tristemente. Y le voy a decir qué es lo triste en cierta forma de este libro, que para nosotros es la palabra de Dios. Tiene su propia interpretación. Y es el Espíritu Santo el que nos da a entender qué es lo que está guardado para nosotros ahí. Para los que servimos a Dios, para los que conocemos a Dios, es palabra de vida para nosotros. Palabra que nos cambia, palabra que nos transforma, palabra, mi hermano, que poderosamente quedó escrita para beneficio de nosotros. Nos llena, nos sacia, como el pan cuando lo comemos, mi hermano. Como el agua nos sacia también la sed. Amén. Y mucha de la gente que está predicando, porque este es el punto en el cual yo estoy peleando, mis hermanos, o discutiendo de una manera razonable, es que están diciendo, mi hermano, que ya no estamos en el tiempo de la ley mosaica, que es una de las cosas que utilizan, no el tiempo de la ley. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y estas personas tienen en mente que pueden vivir como les dé la gana, como quieran, a su manera, de la forma que ellos deseen. Y Dios, como quiera, ya en la salvación, ya tienen ganado el cielo. Y déjenme decirle, lo que a mí la Biblia me dice, y bendito sea Dios, con los que se han animado a estarla leyendo por año, lo que a mí me dice, lo que usted ha tenido que haber aprendido, que es una mentira del diablo esto. Lo utilizan para someternos a Dios, lo utilizan para acomodarle a Dios, porque era para el tiempo de antes. Lo utilizan, mi hermano, para lo que quieran. Y tenemos la base, esta cita bíblica, donde nos habla Hebreos, mis hermanos, y hemos estado ya leyendo, pero dice el Señor, mi hermano, en esta parte, que Él haría un pacto con su pueblo. Era un nuevo pacto. Dice el versículo 10, mis hermanos, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno, el 11, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Qué lindo es saber que hay un Dios, mi hermano, que siendo un Dios tan grande y tan poderoso, pueda venir a nosotros y su palabra nos lleve a entender que somos pecadores, que necesitamos a ese Salvador del pacto nuevo, mi hermano. Y que nos diga todo lo que habías hecho malo, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. Es lo más maravilloso que podemos disfrutar. El 13 dice, al decir, y es donde la gente no entiende, ¿verdad? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Un punto muy bueno aquí, mis hermanos, que dice, pondré, ¿qué? Mis leyes. ¿A qué se refiere? Porque tenemos que entender qué es lo que fue quitado y qué fue lo que sigue existiendo. Pondré mis leyes. Lo lindo, lo maravilloso que podemos ver en el Nuevo Testamento, mi hermano, el Nuevo Pacto. Ustedes ven la diferencia. Antes tenían que vivir como la ley decía para que Dios pudiera llegar a ellos. Pero cuando Cristo vino, dijo, he cumplido toda la ley. Aleluya. Por eso se quitaron los mandamientos, mis hermanos. Porque aquí es donde está el problema que tienen. Aquí es donde yo hallo, mi hermano, donde yo puedo refutar este argumento, porque están mal. Porque la Biblia nos dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón le escribiré. Está hablando de mandamientos. ¿De qué habla, hermano? Porque es donde yo miro y yo puedo, mi hermano, refutar este argumento con la Biblia. Porque es donde están mal. Ahora puedes vivir libre. Si el diablo viene, cúchila y listo. Ay, si era cuántas cosas tan de veras ridículas yo he escuchado. O sea, vive todo podrido y como que el diablo te tiene que respetar. ¿Para qué murió Cristo entonces? Es lo que yo digo. ¿Para qué? O sea, si no se necesitaba ese cordero que vino a formar Cristo, hermano, en la cruz para morir, es lo maravilloso, se hacían sacrificios, porque hay tanto, hermano, de qué hablar de aquí. Se hacían sacrificios, y cuando la persona llevaba, hermano, fuera un carnero, un cordero, fuera una palomita, fuera lo que llevara como ofrenda, como sacrificio al Señor, dice que eso nada más cubría el pecado de esa gente. Amén. Y mira la diferencia, porque esto es lo grande, y es por eso que a mí me molesta, mi hermano, las tonteras que a veces se hablan cuando la gente en realidad no entiende lo que la Biblia dice, no entiende que es tener el pan que es Jesucristo en nuestra vida, que es entender las cosas espirituales en nuestra vida. Me molesta porque hablan cosas carnales para los carnales. Aleluya. Y muchos creyéndose las mentiras. Cuando Cristo viene, que muere como un cordero, porque la Biblia dice, mi hermano, como cordero fue llevado al matadero, porque Él venía a ser el cordero inmolado, el cordero perfecto, mi hermano. Anduvo aquí en la tierra, dice que no pecó, mi hermano, no hizo cosas que no debía, y aún nos habla su palabra y nos dice, y en lo que padeció aprendió obediencia. Amén, amén. Cuando Él muere y es resucitado, mis hermanos, la Biblia lo dice, ¿verdad? 3 días duró, mi hermano, en la tumba, pero al 4º día, para que se sepa que fueron 3 días, mi hermano. ¿Cómo, pastor? ¡Aleluya! Resucitó de entre los muertos. Por eso tenemos esperanza, mi hermano. Y cuando pagó en la cruz, cuando fue resucitado, todo fue un paquete del nuevo pacto, mi hermano. Que eso nos dice, ahora no nada más nos perdona
Oye, hermano, qué alegría fuera que nosotros, ahí en el gobierno, mi hermano, usted va y usted tiene un historial tremendo, horrible. Criminal, asesino, ladrón, de todo lo que pueda haber ahí escrito. Y que usted llegue, mi hermano, un día y cuando usted vaya ya sabe a qué va, ¿verdad? Porque usted tiene el historial ahí guardado, el gobierno lo tiene guardado. Pero lo que hace Cristo es como para que usted me entienda. Usted llega, mi hermano, y estos milagros yo los he visto a Dios hacerlo en personas que se entregan a Cristo. Hermano, teniendo hasta su acta de nacimiento, acta de ser ciudadano americano, hermano, vendida por droga, por lo que fuera, pero su récord criminal asquerosamente horrible. Y cuando Cristo vino a hacer algo en la vida de ellos, llegaron a ir, mi hermano, ahí donde podían aún arrestarlos, podían haber hecho algo, y su récord estaba limpio. Es lo que hace Cristo, limpia totalmente todo lo que nosotros somos. Aleluya. Gloria a Dios. Mis ojos lo han visto y mis oídos lo han oído. Ya no se le busca por esto, ya no se le busca por aquello, ya está limpio. A lo mejor no a todos les haga el Señor esto, porque hay gente que si eso se le hace, nunca aprende. Dios sabe lo que quiere hacer. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la importancia de nosotros entender lo que hemos estado hablando, mis hermanos? ¿Cuál es la importancia? Ya no estamos bajo la ley, ya ahora estamos bajo la gracia. Tristemente esta gente, mi hermano, lo que quiere decir, o sea, antes ellos estaban atados, pues nosotros ya no. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, mira lo que dicen que no existe. ¿Qué dice? Primero, para seguirle, dice, niéguese a sí mismo. En segundo lugar dice, tome su cruz cada día. Sígame. ¿Qué es esto entonces? Si pueden vivir como ellos dicen, como ellos quieren, ¿qué significa este versículo entonces para ellos? El apóstol, mi hermano, vemos de Saulo, el perseguidor, el arrastrador de los cristianos. Vemos que el Señor, cuando tiene el encuentro con Cristo, le cambia hasta el nombre y le pone Pablo. Y Pablo, cuando conoció y entendió todo lo que tenía que entender, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y ahora todo lo que yo hago, lo hago, ¿por qué? Por Cristo. ¿Cómo se expresa entonces esto, mi hermano? ¿Cómo? Aleluya. Dice, el Espíritu me ha enseñado que voy a padecer de muchas cosas, que van a encarcelarme, que van a estar mucho llorando. No, Pablo, no desciendas para allá, cuando él sabía que era el camino, era lo que Dios había escogido para él. Por eso él descendió. ¿Se cumplió lo que Dios le dijo? Sí, se cumplió, mi hermano. Pablo volvió a ser el mismo, así con la fuerza y el poder que tenía, y que le hacían cartas y iba y sacaba gente, hermano, arrastrándola que se habían convertido a Cristo. Imagínate qué poder no hubiera tenido. Dejó que Cristo lo dirigiera, dejó que Cristo viviera en él y no volvió a vivir para él, sino para servir a Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decirle nosotros, hermano, a esta gente? Con la Biblia es muy fácil. Bien fácil. Cuando la leemos para alimentarnos. Cuando usted la lee para alimentarse, es que a usted le está saciando, a usted le está dando a entender todas las verdades que hay ahí para usted escondidas. Mi hermano, no es para el doctor, no es para el que sabe mucho, mi hermano, es para el que conoce a Cristo. Cristo le da el Espíritu Santo, el Espíritu nos dirige y nos hace entender. Hermano, nosotros hemos tenido la experiencia que ha habido algunos hermanos que no saben ni leer, vienen a Cristo, hermano, le predican ahora y usted lo puede ver con el fuego que predican y cómo leen, sin detenerse como antes. Gloria a Dios.
Hay poder en Jesús. Yo el viernes me estaba gozando. Me estaba gozando porque si mucha gente hubiera conocido quién era mi hermano Panchito, se hubiera gozado. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Entonces, mis hermanos, para nosotros poder seguir expresando esto, yo tengo que hablarle de esto. Para nosotros poder entender, hermano, lo que la Biblia dice, no entender y hacernos a la idea de esta gente, tenemos que entender cómo está hecha la palabra de Dios para beneficio de nosotros. Tenemos que hablar de dar una enseñanza sobre las leyes que gobiernan el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios. En el universo está la luna, el sol, la tierra, todos los planetas, mi hermano, está el ser humano, está el agua, está la luz, está todo lo que nosotros podemos ver. Estamos hablando de todo el universo. Entonces esta enseñanza, mi hermano, que yo he preparado, no es para discutir. Simplemente quiero representar una defensa bíblica frente al avance acelerado de la equivocada enseñanza que alega que ya no debemos de obedecer los mandamientos de nuestro Dios, porque esto ya no es de carácter obligatorio para los creyentes cristianos de hoy en día. No sé qué Biblia lean, hermano. Yo quisiera ponerle nombre, pero como no las he leído, no puedo decirle. Pero la Biblia que a nosotros se nos dio como hijos de Dios, como cristianos, habla a toda claridad para sus hijos. Entonces nosotros tenemos que entender las leyes que gobiernan esta tierra. Le hago una pregunta. ¿Estarán los mandamientos vigentes para hoy en día? ¿Debemos de obedecer mandamientos en el tiempo de la gracia? Es triste que no se pueda comprender, mi hermano, que la diferencia que hay, se tenía que obedecer la ley, antiguo pacto, y ahora nosotros, por amor, en Cristo, hacemos todas las cosas simple. No se necesita quebrar cabeza aquí, mi hermano. Entonces, la gente está confundida, mi hermano, por tanta predica, supuesta enseñanza. Y no debería de hacer así, mi hermano, porque créame, cuando dice Hebreos, el capítulo 8, que nos dice que nadie tendría necesidad de que alguien le diga, conoce al Señor. Porque cuando usted y yo llegamos a la conexión perfecta de que el Espíritu Santo está ahí, mi hermano, para ayudarnos, no deberíamos de tener la necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema? A la gente no le gusta leer la Biblia. Ahora usted puede bajar los apps, que por eso yo doy muchas gracias a Dios. Me tuvieron que enseñar, ¿verdad? Mi amado esposo. Donde le dan gratis la Biblia. Usted le puede poner la bocina y ahí se le puede estar leyendo. Es que no miro, es que compré lentes. Váyase a la tienda y ve así, es 1.25, 1.50 para leer, número 1.75, 2, 2.3, 2.5. Ay, vaya a ver cuál necesita, hermano. Y si no quiere, póngase a abrirla en el teléfono. O sea, no hay excusa. Antes, hermano, ¿sabe qué difícil? Yo le hablo cuando estaba yo en México, qué difícil era comprar una Biblia. Eran carísimas, hermano, carísimas, y como quiera, mi hermano, nunca faltó Dios, siempre tuve una Biblia y la excusa como quiera siguió, ¿verdad? No la leía. Hermano, qué tremendo que si tú oyes de China, los que son cristianos, los pedacitos, es ilegal tener una Biblia. Los pedacitos que a ellos les llegan de Biblia, se las aprende cada persona de la congregación y andan en cuevas a escondidas haciendo servicios si no los matan. Se aprende la Biblia, mi hermano, y nosotros que la tenemos, ¿cuántos versículos se sabe usted? ¿Cuántos versículos aprende por mes? De pérdida uno, ¿verdad? De pérdida uno. Por año. Y este es el problema. No valoramos.
Hermano, ya se paran y empiezan a decir la Biblia, empiezan a decir, porque es como se recuerdan la Biblia, porque no tienen más. Ojalá y aprendamos, mi hermano, que necesitamos leer la Biblia. Yo creo firmemente, mi hermano, que debido a esas doctrinas equivocadas, por eso la iglesia de Cristo, que se dice iglesia de Cristo, está con las patas para arriba, como decía mi abuela, ¿verdad? Soy de rancho. Está perdiendo su poder, está perdiendo la santidad, está perdiendo su enfoque hacia Dios, mi hermano, por tanta herejía que se oye, mi hermano, donde quiera que nosotros andamos. Entonces, este es el argumento al cual yo estoy, mi hermano, refutando. No es obligatorio obedecer mandamientos porque los creyentes ya no están bajo el pacto mosaico. Y esto es lo preferido de ellos, pacto mosaico. Usted diga la ley de Moisés, o sea, es conocida así. El pacto de la ley. El pacto mosaico, porque es lo que ellos utilizan. Entonces, vamos a ver bíblicamente, mis hermanos, y luego ya decimos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? A mí me encanta, porque a mí la Biblia me sigue alimentando y me ha enseñado muchas cosas, mi hermano, maravillosas. En español es la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos, y en inglés es la English Standard Version. Dicen que esa es la que se aconseja para que todos se entiendan, ¿ok? Por eso es que estoy yo tratando esto, niños como adultos. Y dice Romanos 6, 14 al 23 nos dice: el pecado ya no es más su amo a los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? A los que nos llamamos cristianos, porque cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Él es nuestra meta, Él es nuestro enfoque, Él es al que queremos parecernos y como queremos ser, ¿verdad? Amén. Es nuestra meta, amén. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Oiga bien. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y aquí es donde están las confusiones. Pero mire lo que Pablo sigue diciéndole a los romanos. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y dice luego Pablo, claro que no. Pablo, yo digo el apóstol de los gentiles, mi hermano, que somos nosotros. El 16 dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, hasta este momento. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. 17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. De todo corazón pondré mis leyes en sus corazones. Pablo le está hablando a los cristianos, mi hermano. 18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. ¡Esclavos! ¿Puedo vivir como a mí me da mi regalada gana? Entonces, ¿dónde ellos leen esto, mi hermano? 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. ¿Todavía podemos vivir en la impureza y desenfreno? Lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Estamos hablando porque la semana pasada hablábamos, mis hermanos, y decíamos que cuando Dios se acercó a ellos a través, pidiendo el arca, pidiendo un santuario, mis hermanos, les dijo cómo se debían de acercar. Había una manera para hacerlo. Les dijo dónde Él les había de hablar. Les dijo, hermano, a Moisés que los sacerdotes se bañaran, ¿verdad? Entonces, mi hermano, tenemos que vivir como esclavos. ¿En quién? Cristo. Miren la bondad de Jesucristo. Dijo, cuando Él anduvo en esta tierra, dijo, y ya no los llamaré más esclavos.
Los llamaré amigos. Pero como quiera nosotros tenemos que vivir como esclavos. Aunque Él nos ofrece una amistad, mi hermano, recta, correcta. Yes. Thank you, Lord. Thank you. Sigue diciendo el versículo 20 de Romanos capítulo 6. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Cuando nosotros le pertenecíamos al diablo, mis hermanos, porque cambiamos de amo, ¿verdad? Cuando obedecíamos podíamos vivir impuramente, podíamos vivir desenfrenadamente, podíamos vivir sin pensar en consecuencias, podíamos vivir sin interesarnos qué se decía, qué sentía aquel día. No, yo vivía como me daba mi regalada gana. Ahora que somos de Cristo, mi hermano, libres. Libres. Amén. No había obligación porque no éramos de Cristo. ¿Qué está diciendo? Que ahora tenemos una obligación de vivir bajo las normas de Cristo. 21. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Yo siempre que veo a alguien predicando, no predicando, testificando, mi hermano. Cuando veo gente aquí, no, yo era un borracho de primera y le daba unas arrastradas a mí, como con orgullo digo, porque Pablo nos está diciendo que las cosas que hicimos sin Cristo, ahora que conocemos la justicia, la verdad, nos deberían de avergonzar. Y luego pasa otro, no, yo fui peor que este. Parecía que estábamos entre los peores criminales. No, él no hizo nada. No, mire, yo hice. Ay, qué pérdidas de tiempo. La gente viene para oír lo que Cristo hace en nuestras vidas, no lo que somos o la vergüenza que éramos en el pasado. Y es lo que mucha gente no entiende. Y dice, cosas que terminan, no que terminaban. Terminan es tiempo presente. Para los que decimos que somos cristianos, cosas que terminan. O sea, no terminaban. No terminan todavía en la condenación eterna. Por eso le digo, yo le traigo nada más 2 partes de la Biblia y le puedo comprobar. Porque no puedo usar un versículo para refutar lo que se dice. No lo puedo porque no sería algo bueno. Pero es mucho lo que le estoy dando, mi hermano. Y todavía traigo citas, usted se va a poder ir y leerlas en la casa para que usted vea de qué habla esta gente. Y usted a veces a lo mejor le ha dado comezón y dice, ay, ya no tengo que hacer nada, ya no tengo ni por qué llorar, ahora voy a donde me dé la gana. Váyase y directito al infierno es donde usted va, porque ahora usted ya tiene obligaciones como hijo de Dios de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, mis hermanos, ¿sí leí todos, verdad? No, me faltó este. El 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Esclavos de Dios. ¿Qué hablan aquellos que salen ahí? No, yo le digo a Dios qué debe de hacer y me toma en cuenta y le digo, no, Dios, tú te equivocaste. Mira, hermano, bueno, ya soy cristiana, ¿verdad? Iba a decir, gracias a Dios que no los tengo al frente, porque les daría unas cachetadas de esas guajoloteras, pero buenas, hermano. ¿Sabe cuáles son? Esos que los lastiman los guajolotes horriblemente, si lo persiguen y los ve así, usted corra por su vida, porque lo van a dejar bien lastimado. Pues una cachetada guajolotera, una cachetada ranchera, ¿sabe cuáles son? La que deja la mano ahí por buen rato. Por supuesto. Ya estoy crucificada con Cristo. Hagamos una aclaración. Queremos parecernos a Cristo. Yo lo digo, hermano, porque a veces están echando a perder lo que la gente necesita oír para ser salvo. Y sí da coraje. Entonces dice, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. No podemos portarnos de otra forma más que como Cristo se portó. 23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué podemos decir, hermano, de esto? Yo lo único que le puedo decir, mi hermano, a usted en esto, ¿qué es lo que Pablo? Porque no tenemos 8 días, ¿verdad?, para hablar de esto. Tengo que irme más pronto y ya el tiempo, si se fija, me va alcanzando. ¿Qué
significa lo que Pablo nos está tratando de decir, mi hermano? Que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo en la Biblia, no esos mitoteros, mentirosos y estafadores. Porque entre más gente tengan, más dinero reciben. ¿Me convendría a mí hablar así? Póngase a pensar. ¿Sabe dónde yo estoy, verdad? Donde a lo mejor no se quiera quedar nadie aquí. No importa. Porque a mí me llamó Dios, no el hombre. Y eso es algo, hermano, que respalda a Dios hasta el final, hasta terminar y hasta la vida eterna. Y eso es lo mejor que podemos hacer nosotros. Lo que Pablo está tratando de decir, dice, si estar bajo la gracia significa estar bajo el poder redentor de Dios mediante la muerte de su Hijo, entonces estar bajo la ley es buscar la aceptación ante Dios y el sometimiento a la ley. Es lo que está diciendo. Si tú quieres vivir de acuerdo a la ley, entonces sométete a la ley. Pablo, en este pasaje, mi hermano, que hemos leído de Romanos 6, 14 al 23, nos llama a un cambio de amo. Pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de ser siervos de Dios, resultando en una vida santa. ¿Qué quiere decir santo? Es ser apartado para Dios, mi hermano. Alguien que se ha apartado para Dios. No necesita saber mucho. Bendito sea Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos, está Pablo hablando, si usted ve el versículo 14 y 15, nos está hablando de lo que es la gracia y nos está hablando del pecado. La gracia de Dios no es licencia para pecar. Al contrario, la gracia de Dios libera del dominio del pecado. Hermano, si yo pudiera decir cuántos estaban en drogadicción, cuántos estaban en alcoholismo, mi hermano. O sea, ¿cómo pudieron salir de ahí si no hubo ninguna ayuda más que Dios? A mí no se me olvida, mi hermano, porque cuando Yahshua vino al Señor, hermano, se reconcilió. A mí me lo mostró el Señor cómo Él estaba limpiándolo por dentro. Y era como lo único que yo he visto de esa manera es cuando la bilis, hermano, se daña, como es algo verde, algo lo que se arroja. Yo fue lo que vi a Él desechando. Y eso fue algo que Dios usó haciendo milagrosamente sus ángeles para hacer esos trabajos. Lo limpiaron, yo lo pude ver. Yo lo pude ver y fue una bendición que Dios me dio. ¿Por qué? Porque después no ha vuelto a la droga. ¿Cuántos años tienes ya, mi hermano? ¿Sirviendo al Señor? 23 años. ¿Habrá prueba de que Dios es real, mi hermano? Sí, tenemos. Y aquí hay muchos, no puedo hablar de todos, pero aquí hay muchos. Lo que el Pablo nos está hablando en el versículo 16 y 18 que leímos, mi hermano, es el concepto de esclavitud. Todos sirven a un amo. O el pecado que lleva a la muerte, o la obediencia a Dios que lleva, mi hermano, a la vida eterna, a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libertados para servir a Dios, para vivir diferente. Hermano, ¿quién quisiera regresar a la droga? Regresar, mi hermano. Yo te digo, si a mí hay algo que todavía, porque esas no las ha borrado Dios de mi mente, no sé por qué, no me lastiman, pero no sé por qué no las borró Dios jamás de mi mente. Mi padre, cuando yo era una niña, que yo lo miraba siempre bien borracho, con una soga en el cuello y ahí llore y llore. A mí me hizo mucho daño eso. Dios me sanó. A mí me hizo mucho daño. Yo quisiera haber andado alcoholizada. Jamás. Odié el alcohol como usted no tiene idea, mi hermano. Nada más de lo que yo vi que hizo con mi padre. Gracias a Dios que nunca permitió Dios que se quitara la vida. Lo agradezco exageradamente porque hasta lo último de su vida el Señor le dio la oportunidad para vivir para Él, para apartarse para Él, y mi padre aceptó el reto y bendigo a Dios por ello. El versículo 23 nos está diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra, mi hermano, aún a este tiempo? Que el pecado paga con muerte espiritual, mi hermano, y muerte eterna. Lo que ofrece la gracia, porque esto es lo que debemos de entender, no lo que dicen esos farsantes, mi hermano, patanes, como decía mi mamá.
La gracia lo que ofrece, mi hermano, no es la libertad para pecar, está ofreciéndonos una vida eterna en Cristo Jesús, inmerecida. Porque a nosotros se nos enseñó, mi hermano, que si hacíamos buenas cosas íbamos a ganar el cielo, y esto es una mentira total. Nosotros tenemos que venir a Cristo, como nos dice mi hermano Juan, que dice que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra puerta como alguien puede llegar al cielo, y eso lo dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, podemos seguir pecando nosotros, podemos seguir como esta gente, ya no en mandamientos. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Vamos a mirar, mis hermanos, también esto. Romanos 7, del 4 al 13 nos dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Es lo primero que como cristianos debemos de entender. Dice, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Qué pensará Dios cuando utilizó a hombres para que esto quedara escrito para el beneficio de nosotros? ¿Qué pensará Dios cuando ahora muchos dicen: no puedes hacer como lo que antes hacías cuando no conocías a Cristo? ¿Qué usted piensa con la Biblia? Porque yo no vengo a traerle mi humanismo, mi idealismo, lo que yo creo, lo que yo pienso. No, yo creo lo que la Biblia me dice, que es la palabra de Dios para nosotros. Por años se nos enseñó que era la palabra de Dios. ¿Cómo podemos, hermano? Dicen muchos: no, yo ahora soy bueno. Y yo le digo, allá oigo como mi mamá ya no vive, pues buena para nada. Porque uno decía: mami, yo soy bueno para nada. Todavía lo oigo, y mi mamá hace años que murió. Cuando usted está, yo hago cosas. No, yo ya no le hago mal a nadie. ¿De qué se está gloriando? Dígame. Porque si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas, seríamos una porquería hecha y derecha. Usted puede decir: antes que vivía sin Cristo yo era un desastre, pero ahora que Cristo mora en mi vida, ahora que su Espíritu Santo me ha traído a la vida, ahora que me enseña lo que es justicia, lo que es el amor, lo que es todo lo que Dios preparó para mí, ahora puedo dar buenos frutos. Por eso déjeme regresar para atrás y usar el borrador. No puedo golpear a nadie. Ya mis manos están crucificadas en Cristo. Gloria a Dios. Dice el 5: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Mire lo tremendo aquí. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pareciera que Pablo se contradice, ¿verdad? Pareciera, pero no. Él tiene un argumento bueno. Él está, por lo que vivían aquellos carnalitos, hermano, que estaban dentro de la iglesia como los de hoy en día. Por eso él está tratando de expresar que se tome en cuenta lo que Dios, mi hermano, está diciendo. Dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos. Mira, de aquí nada más doy un ejemplo. Cuando usted le dice al hijo: aquel necio, aquel terco, porque hay hijos obedientes, ¿verdad? No hagas eso. ¿Qué es lo que hace? Mira, la Biblia dice: a Dios no le agrada, a Dios no, y lo hace. Es lo que está diciendo Pablo aquí. El desobediente va a seguir siendo desobediente, mi hermano.
El 6 sigue diciendo, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos en su poder. Este es un versículo que se está usando, mi hermano, para su propio pretexto de esta gente. Miren lo que está diciendo, morimos a ella. No estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, dice, el de vivir en el Espíritu. La semana pasada hablamos de Romanos 8:1, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y sigue diciendo el apóstol, para los que no andan conforme a la carne, sino como el Espíritu los guía a que anden. Hace la diferencia para que no haya confusiones. Help us, Lord. Yes, understand. Yes. Thank you. ¡Qué tremendo! Dice, ya no estamos presos de su poder, ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía, voy a repetirlo, en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de servir en el Espíritu. Ahora lo hacemos por amor, porque la ley se puso en nuestra mente, en nuestro corazón, mi hermano. El 7 dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Aquí es donde está, donde yo no entiendo. Y son muy doctos según ellos porque tienen preparación. Y saben que, mira hermano, lo que pasa es que están así de la cabeza y no tienen nada de Espíritu Santo. Y a mí esa gente no me va a llevar más que al infierno. Puedan haber estudiado teología, puedan haber estudiado homilética, puedan prepararse en todo lo que quieran, pero mientras estén errando la Biblia, van a ir directo al infierno. Y ojalá alguien se arrepienta en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Porque en vez de hacer un bien, están trastornando los caminos de Dios. Como aquel hombre, aquella mujer, oh siervos del Dios Altísimo, con espíritus inmundos, hermano, no pueden ser libres de los pecados que allá escondidos hacen y quieren estar enseñándole a la gente que quiere servir a Dios. Señor los reprenda y tenga misericordia de ellos. Aleluya. Mire lo que dice el 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Dice, de ninguna manera. Está hablando mal de la ley. ¿Está hablando mal de la ley que le dio Dios a Moisés cuando hizo el pacto con él? No, jamás. Jamás. Dice, de hecho, fue la ley la que me mostró el pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera, no codicies. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí a los romanos, mi hermano? Está utilizando lo que dicen que ya se debe de desechar. ¿Qué mandamiento? No, al contrario. Antes, mi hermano, tenía que echarse esa carga encima y ir con la ley, hermano, encima para llegar a lo que Dios quería. Ahora, mi hermano, en Cristo somos libres y por ese amor que le tenemos a Él, podemos avanzar. Podemos, mi hermano, llevar el yugo porque su carga es ligera y fácil su yugo. Eso nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Si no fuera por los mandamientos, si no fuera por lo que Dios dejó escrito, el pueblo de Israel no hubiera conocido quién era Dios. We would know. We would know. Amen. Thank you, Lord. No acabo. El 8 dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Yes. El pecado, no los mandamientos. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. El 9 dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Y lo está diciendo Pablo. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. That's big right there. That's important. Yes. ¿Por qué está diciendo eso? Porque ahora ya estaba consciente de lo que no debía de hacer. Yes. Amen. Ojalá y me entiendan, mi hermano. Yes. El 10 dice, y yo morí. Yes. ¿Cómo
puedes entender lo que Dios tiene para ti. Tienes que morir a tu yo. Yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo anhelo, yo quiero, yo añoro, yo no, yo, y se queda como el yo, bien enrollado y ya nadie le puede dar ni vuelta, ¿verdad? Perdido. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. Yo morí. Yo le dije una ocasión, ¿qué puede hacer una persona muerta si usted va y le pica así, mi hermano, con el dedo? ¿Qué puede hacer si usted agarra, mi hermano, un cuchillo y va y le pica? ¿Qué puede hacer una persona muerta? ¿Reacciona? No vaya a querer ir a hacer eso con un muerto, porque lo van a echar a la cárcel. No tiene ninguna reacción. Y así debemos de estar nosotros. No deberíamos de tener ninguna reacción al pecado. Menos aceptarlo. Gloria a Dios, aleluya. Dicen, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron, en cambio, muerte espiritual. 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Es buena señal de que los mandamientos nos maten. Claro que sí. Yes. Amarás al Señor tu Dios con todas tu fuerza, tu mente, tu alma, con todo. No te deja nada. Y luego nos habla, ¿verdad? Y nos dice, mi hermano, nos habla de no codiciar, nos habla de no adulterar, mi hermano, de todo, no robar, nos habla. ¿Qué haríamos si amáramos a Dios con todo el corazón? No haríamos daños. Nada. Y Jesucristo en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, mi hermano, allá estaban los mandamientos, y acá que esto dice, yo los voy a resumir en dos nada más: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no le haríamos daño. ¿Usted cree que como hijo usted le contestaría feo a sus papás si los amara? Déjeme aventar la dominguera. ¿Usted cree que como pareja nos faltaríamos al respeto tan fácil como lo hacemos si amáramos al prójimo? Digo, Cristo, eso es suficiente. Porque eso los va a gobernar todo lo que hagan. Con la reacción alguien sale y nos empieza a hacer señas. No, lo vamos a perseguir. Mira, hermano, se pone tan pesada la bota que traemos. Ni bota traemos, ¿verdad? Pero pareciera. Agarra las libras y ahí vamos. ¿Qué es lo que decías? Que somos cristianos. Debemos reaccionar como cristianos. Para empezar, es en contra de la ley. Andar arriba del límite. Para empezar. Y no quiero que alguien salga muy herido de aquí, ¿verdad? Pero ¿se da cuenta qué simple es esto? Simplecísimo. Dios, con tanto estudio, y mire, cuando la hora llegue. Ojalá entendieran lo que están enseñando. 2 mandatos fueron usados para matarme. Dice el 12, sin embargo, la ley en sí misma es santa. La ley, los mandamientos. ¿De qué habla la gente? Porque tiene usted que entender esto, ¿de qué hablan? La ley en sí misma es santa, dice, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. ¿Por qué usan parte de lo que Pablo expresó aquí? ¿Y por qué no usan lo demás? Yo le estoy usando todo lo que Pablo escribió aquí para decirle que están bien errados. Por eso los estoy refutando con esto. Y ojalá y se arrepientan. Ojalá haya alguien que me escuche, mi hermano. Es mi deseo, porque no estoy para pelear. Quisiera sacar a alguien del lugar donde está, créame. 13, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte.
Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Hermano, esto está para llenarnos nuestro estómago espiritual grandemente. Para que nadie nos engañe. Él no está diciendo que la ley es mala. Él no está en contra de la ley, ni está diciendo que lo de Moisés, hermano, el pacto mosaico allá murió. No. El pacto fue una cosa, la ley, los mandamientos son otra cosa, es lo que yo quiero decir en este momento. Bendito sea Dios por Jesucristo, que nos abre nuestros ojos, que nos enseña la verdad, mi hermano. Entonces podemos ver, mi hermano, qué es lo que explica Romanos 7, 4 al 13, por si alguien no entiende. Lo que nos está tratando de decir, nos está explicando que los creyentes han muerto a la ley a través de Cristo para pertenecer a Él. Pasando de una obediencia externa a una vida en el Espíritu. ¿Qué dirá la gente? Yo he hablado con algunas personas y a la última le decía, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia si no vas a buscar a Dios? Si tú vas porque, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir el liderazgo? ¿Qué va a decir el hermano, la hermana? Tú no estás yendo por las razones correctas. No. Hermano, ¿por qué yo vengo? ¿Por qué estoy aquí? Yo vengo porque tengo un pacto con mi Dios, no porque soy la pastora. Yo vengo, mi hermano, porque ese Dios prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Aleluya. No me importa lo que se diga, no me importa lo que piense mi hermano, no me importa. A mí me importa qué Él dice. Porque si alguien bueno y conocido es a Él. Si alguien que me ha entendido conocido es a Él. Si alguien, mi hermano, que de veras me ha tenido paciencia, me ha tenido misericordia y me ha mostrado su grande y santo amor, ha sido Él. Si no, yo hubiera estado ya en el infierno. Porque lo único que anhelaba desde que era adolescente, mi hermano, era quitarme la vida. Porque yo no le hallaba sabor a esta vida. Dios, 3 veces intenté quitarme la vida. 3 veces las cuales Dios me salvó de alguna, de otra forma Dios lo hizo. Y la última jamás la voy a olvidar. Porque yo oí una voz aquí en mi oído y recio me estremeció. Cuando el diablo me envolvió, mira hermano, yo te puedo decir, cuando alguien se quita la vida, entiende que no es un valor humano. Tiene que haber un demonio envolviendo tu mente, diciéndote, porque tú haces las mentiras que me decía, nunca has servido para nada, a ti nadie te ha amado, siempre has sido un estorbo en tu familia, siempre esto, siempre aquello. Cuando yo menos pensé, porque fue la última vez que yo intenté esto, hermano, yo sentía como que alguien me había vendado para yo ir a hacer lo que iba a hacer. El poder de Jesús, aleluya. Te voy a decir una cosa extra. Cuando oigo esa voz, hermano, así literalmente yo sentí que algo cayó de mis ojos, hermano. Y cuando yo entré a mi casa, porque algo hizo Dios, y entré a mi casa, mis piernas, haz de cuenta que habían caído palos ahí donde me habían pegado. Como diciéndome, Dios, fue real lo que hice contigo. Tenía, mi hermano, como si me hubieran dado una paliza en mis piernas. Aleluya. ¿Cómo te puedo explicar eso si no sé cómo explicártelo? Pero de esa manera me enseñó que Él era real y que Él estaba interesado en mi vida. Tengo 56 años, imagínate, mi hermano. Te estoy hablando de la adolescencia. La sangre de Cristo, aleluya. ¿Vale la pena vivir en Cristo? Sí. Pues eso no interesa que digan, que no digan. Si te dijera todo lo que han dicho de mí, mi hermano, a lo mejor te haría hasta llorar, pero pues no. Quiero que llores.
tomando la presencia de Dios para tu vida. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No vamos a vivir como los de la ley, que había que obedecer todo para... No, ahora el Espíritu viene, nos pone su mandato, mi hermano, su ley en nuestro corazón y en nuestro corazón. Y obedecemos por amor. Estamos aquí porque le amamos, mi hermano. No estamos aquí no porque nos ha dado un lugar, porque le amamos y agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. La ley no es pecado. Pero al revelar la voluntad de Dios pone de manifiesto la incapacidad humana de obedecer y la gravedad del pecado. Ese es el problema de la ley. No es mala. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos hace claro, mi hermano? Lo que está haciendo es subrayar, haciendo énfasis, mi hermano, en que la salvación no viene por cumplir reglas. No es porque te portas bien, no es porque vienes a la iglesia, no es porque ofrendas, no es porque haces cosas buenas, no, mi hermano, no, esa era la ley. Sino viene, mi hermano, haciendo énfasis Pablo para decirnos que la unión con Cristo es lo importante en el tiempo de la gracia. Porque el pecado utiliza la ley para evidenciar nuestra necesidad de la gracia. La necesidad que tenemos de conocer a Cristo como Señor, como Salvador en nuestra vida. Cuando nos dice por cuanto habían pecado, dice todos, ¿verdad?, merecen muerte. Y desde ahí nos dice, o sea, necesito un Salvador, necesito quien me libere, necesito quien me ponga cuentas con Dios. Todas estas citas yo se las podía haber traído y podérselas a decir así como las pasadas, pero mire, hermano, ahí están. Se va a ver que me hablan lo mismo. Y es Pablo hablándole a los Gálatas y es Pablo hablándole al pueblo de Corintio. Yes. Libres de la ley, dice el apóstol, mi hermano. Gloria a Dios. Yes. Hallelujah. Thank you. Al igual que una mujer queda libre de la ley, mi hermano, matrimonial, si su esposo muere, el cristiano ha muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para pertenecer a la gracia. Aprendemos cosas así, permitiendo llevar fruto para Dios bajo el nuevo régimen del Espíritu, no de la letra, no de la ley, porque yo sí obedezco, porque yo sí oro, porque yo sí ayuno. Eso ya es parte de nuestra nueva vida en el pacto que hemos hecho con Cristo en el tiempo de la gracia. Es parte, ya debemos de hacerlo, es nuestra obligación. Está hablando de la función de la ley, es lo que leemos los versículos del 7 al 12, mi hermano. La ley es santa, nos dice. ¿Sabe por qué es santa? Porque es buena. Porque define qué es pecado. Si nos dice no codiciarás, nos está diciendo no codicies porque hay consecuencias. Nos está diciendo no codicies porque es pecado delante de Dios. Y nos dice, sin embargo, el pecado, aprovechando el mandamiento, genera deseos prohibidos y produce muerte, revelando que el problema no es la ley, sino la naturaleza pecaminosa de estas personas. No es el problema la ley, los mandamientos, son sus estados pecaminosos, porque no quieren salir de ahí. Les gusta la piedra que los ha hecho tropezar, y como no han salido de ahí, tienen que inventarse algo para seguir ganando dinero predicando. Inmundos por el dinero. Yo sé que mucha gente tiene la razón de decir que los pastores pues estamos aquí por el dinero, por lo que muchos ignorantes han hecho. Pero yo tengo años haciendo esto. Haya, no haya, haya poco, haya mucho, yo aquí estoy. Más de 20 años. Más de 20 años. Y todavía predicando como para que la gente se enoje, se vaya. Y haya menos. Porque usted no entiende eso. ¿Por qué cree que cambian de forma de predicar? Se le está yendo la gente y sus ganancias se están echando a perder. ¿Qué diferencia cuando Cristo llama? Amén, amén, aleluya. A veces ha usado gente que no es ni cristiana para bendecirme, mi hermano. Y usted ni se imagina las bendiciones que me ha llegado a dar. Gloria a Dios, aleluya. Él cumple. ¿Usa a quién? A quien Él quiere. Y yo le digo, aquí están mis quejas.
Desde que conocí a Cristo hasta esta fecha, nunca le he pedido prestado a nadie. Gracias, Jesús. Porque en mi escasez el Señor me enseñó a administrarme mejor. Gloria a Dios. Y hay gente que no ha aprendido. Si era tanto dinero, había que ocupar ese dinero en la quincena, alargarlo y hacerlo lo mejor que se pudiera. ¿Me puedo quejar de eso? No, porque por eso aprendí a administrar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El propósito del pecado, nos dice el apóstol Pablo, el versículo 13. Lo que él aclara, mis hermanos, que la ley no es causa de muerte. Porque el pecado es el que utiliza para mostrarse como la verdadera causa de destrucción, haciéndose sobremanera pecaminoso al romper la ley buena de Dios, ley, mandamientos, estatutos que Dios decretó. Ahora me da risa, hermano, porque no le entre mi hermano a esto, porque el día que yo le digo, yo decreto, me voy a correrles, cállese la boca. Que nosotros no decretamos nada, Dios es el que decreta. Y esos son los que andan ganando dinero, bajándole dinero a la gente para ganarse gente. Usted no utilice ese lenguaje. Yo decreto que Dios, ¿eres Dios para decretar? No, yo voy a decirte, Dios dice que Él va a estar contigo. Dios dice que va a ser contigo. Dios dice que Él puede hacer las cosas nuevas. Pero yo decretar, no. ¿Lenguaje de qué? Prosperidad. Y eso lo aborrezco. Se lo digo con todo mi corazón. En resumen, mi hermano, este pasaje, ¿qué es lo que nos subraya a nosotros? Nos hace énfasis, mi hermano, ¿qué es la unión con Cristo en tiempo de la gracia? Es lo que le tengo aquí, mi hermano. Mire lo que sigue diciendo. Algunos apelan a la división entre la ley civil, ceremonial, porque es por lo que peleé. Y yo lo voy a llevar, mi hermano. Créame que tengo más de un año yo buscando todo esto, tratándome de preparar para esto. Algunos apelan a la división entre la ley civil y la ceremonial. Y vamos a llegar hasta allá. No lo voy a llevar ahorita porque ya estoy en problemas. Sin embargo, yo diría que estas divisiones no son la base que Pablo usa cuando se refiere a cómo la ley se aplica para nosotros hoy en día. Y aun si usamos esas distinciones, podemos decir con toda claridad que la obediencia es parte de la ley moral. ¿Qué es lo que Dios pide? Obediencia. Es cierto que las normas morales del Antiguo Testamento todavía están en vigor hoy en día. Es cierto. Y es cierto porque la Biblia dice. Y las discernimos de acuerdo a la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Por amor. Por amor. Cuando aquella mujer que da todo lo que tiene como ofrenda, ¿qué cree que estaba Cristo resaltando ahí? Dice que había unos que iban y aventaban su ofrenda y se veía el billetazo, ¿verdad? Que iba cayendo ahí. Y aquella mujer a lo mejor a escondidas fue y puso lo que tenía. Y el Señor le dice, mira, todos aquellos han dado de lo que les sobra. Pero esta dice, ha dado todo lo que tenía. Estaba resaltando que estaba ofrendando con amor. No sé, mi hermano, ¿usted qué piense? ¿Qué podríamos decir este día? ¿Tenemos excusa para vivir como los demás quieren? No. Si leyéramos la Biblia no estaríamos confundidos. Y no leerla nada más. Dice el Señor, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Eso es, hermano, aparte de leer, meterse, buscar qué es lo que está tratando de decir aquí. Ver, mi hermano, lo que quiere hablarme a mí personalmente. ¿Qué nos habla de los mandamientos de la ley? Que es buena. Ahora puede entender por qué su pastora está tan aferrada que usted no siga pecando. ¿Usted cree que porque me cae mal? Hay cosas muy importantes que hablar, mi hermano.
That's right. Yo creo que usted viene a oír la palabra de Dios y yo tomo muy en serio eso. Entonces yo le hablo la palabra de Dios. Usted ya no tiene excusa. Usted quiere vivir como usted quiere, ya no tiene excusa. Póngase de pie. Hay bendición en la obediencia y en la sujeción a Dios. Hay bendición. Aunque usted no lo vea así, mi hermano, Dios bendice de una manera grande nuestras vidas cuando nosotros logramos comprender lo que Él tiene para nosotros. Por eso yo le decía un día y hablábamos en me parece que era una clase, ¿verdad?, de las que dábamos dominicales. Y hablábamos y decíamos del versículo, ¿verdad?, que decía el Señor que ligera era su carga y su yugo era fácil. Es que cuando usted ama a Dios es fácil obedecer, créame. Sí, todavía lidiamos con la carne, sí. ¿Usted cree que a la carne le gusta estar sentado oyendo la palabra de Dios tanto tiempo? No, pero es necesario escucharlo. Yes, it is. ¿Qué es lo único que Dios tiene para usted? Para mí tiene vida, mi hermano. Tiene vida. Una vida que nadie se la va a dar. Yo nunca pensé que alguien me podía amar tanto, hermano. Nunca pensé, se lo aseguro. Victoriosa. Yo soy victoriosa en Cristo porque Él me ha enseñado. ¿Qué es lo que necesitas tú de Dios? ¿Qué necesitas? De veras, es que no hay nada imposible para Él. Necesitas una sanidad. Él es el doctor de doctores. Necesitas ayuda como abogado. Es el abogado de abogados. ¿Qué necesitas de Dios?